surtiendo. Tenía otro tuyo, ¿dónde quedó? Ah, sí, mira, este sí llega hasta acá, hechos e interpretaciones. Sí, no, pero fíjate que me fue mal en el fondo de cultura económica, No me porque digas. propuse otro librito, pero me dijeron que ya tenían demasiados libros míos. Entonces, pues ya. Yo, Ocurre. yo, yo tuve la ingenuidad de enviarles mi filosofía del arrabal a que lo dictaminaran y pasado el tiempo reglamentario me lo rechazaron. Les dije, bueno, díganme por qué para pues, tomarlo en cuenta, ¿no? Para próximas eh, propuestas. Y luego que ya se lo mandé a Fontamara y lo releí y me la paso criticando a la 4T de Piamba. Sí, sí, Entonces, no, ándale, eso no qué se ingenuo vale. de mí. No, a mí me dijeron que porque ya van a sacar puros libros vendibles. Mm. ¿Quién sabe qué se entienda por eso? Pues es un problema este editorial. Tendríamos que hacer editores filosóficos unidos, algo por el estilo, para defendernos, ¿no? Porque está la cosa editorial bastante fea. Claro. Con el agravante este de que siendo tan vasto el continente hispánico, ¿no? Los libros no circulan, ¿no? Sí, sí, sí. De un país a otro es muy difícil hacerlos llegar. Una cosa. Yo he sacado pues, la mayoría en la UNAM, fíjate, Juan Carlos, pero no llegan a ningún lado. Es más, yo creo que no salen de las bodegas. O bueno, van a las librerías de la UNAM, de ahí, pero nada más. Sucede, buenas tardes a todos. Sucede que las editoriales hoy en día no hacen propaganda de libros de filosofía. En Exacto. realidad no hacen propaganda de ningún libro, más que las presentaciones en la feria de libros, pero no hay propaganda, no, la gente no sabe ni lo que hay siquiera. Exacto. Bueno, Y, yo les cuento algo muy personal, muy chiquito. Yo escribo prólogos para Amazon. Amazon me contrata para escribir algunos prólogos de libros, que van sin prólogo, por supuesto. Y me doy cuenta de que toda la difusión de los textos está siempre a cargo del escritor. No, no salen los libros porque sí, salen justamente aquellos libros que alguien los pide o porque lo conoce o porque se enteró, pero ni siquiera las listas de difusión se están manejando. claro. Así que bueno, eso por ahí es un problema para la filosofía, porque si no lo saben, ¿cómo lo van a pedir? Lógico, se les van a acumular. Claro. Y más, fíjate, si son editoriales universitarias. O peor ahí, porque queda todo guardado y distribuido entre los colegas, nada más. Exacto. Sí, sí, no les interesa vender. Sí, total. Sí, sí, es cierto eso. Pero bueno, así también es como va de alguna manera quedando muy atrás el pensamiento, ¿no? Porque siempre la gente joven se encuentra con lo que ya está, con lo anterior, con lo que tiene su trayectoria y su reconocimiento y no se encuentra con obras que suelen ser muy importantes. A mí me gusta mucho por ahí leerle las reseñas y todas esas cosas y hacer las reseñas, por supuesto, pero sinceramente no es una cosa que en este momento ni siquiera en el ámbito universitario se vayan llevando adelante. Es decir, me parece que no tienen las instituciones el propósito de la difusión, sí de la producción, pero de la difusión no. Si el autor o los autores no comienzan a llevarlo adelante, no caminan los libros. Exacto.
Y eso podemos ponerlo en contraste con lo que hacen los países hegemónicos o dominantes, ¿no? En Francia, cada libro que se publica da pie a un montón de entrevistas en televisión, en radio, artículos en la prensa, en las revistas, ¿no? Eh, Sí, en España también, pero literatura, es decir, todo lo que es novela, poesía, también tiene bastante organizado todo ese panorama. Por ejemplo, tertulias filosóficas no existen, al menos yo no las conozco, pero tertulias literarias hay muchísimas. pues habría que organizar algo por Zoom, ¿no? Para ir Sí, sí, una tertulia desarrollando. filosófica, sí, por supuesto, sería interesantísimo. Pues queda lanzada la propuesta y pues, A ver, les quiero mostrar algo. Un minuto. a ver, Creo que ustedes lo deben conocer al autor. Yo apenas me envió este libro para que le haga una apreciación. Y no, es Maximiliano Hanniken, Segura. Este, y bueno, me doy cuenta de que sí, que tiene la impronta de la editorial es interesante porque sí recibe libros de filosofía. Y como ustedes recién hablaban de que no están recibiendo las editoriales, les cuento, esto es editorial Biblos. ujú, Y veo que sí, que a Maximiliano le han recibido el libro, se lo han maquetado bastante bien, está muy bien hecha la maquetación, me gusta bastante. La letra también es bastante prudente, es decir, es un libro que es leíble, están bien ordenadas las citas, está, a ver, así, a grosso modo, ¿no? De la parte editorial, está bastante bien armado el libro. Después, por ejemplo, también le hace un poquito más de propaganda porque le da a conocer en la parte de atrás, le da a conocer los libros que ya están publicados, es decir, la lista de los libros que ya ha sacado, que no son muchos, pero bueno, es importante. Así que todavía no lo he leído nada más que el prólogo y tengo que terminar de leerlo para poder terminar de hacer la procesión, pero me, me acordé de repente que, bueno, este editorial sí todavía está trabajando con libros de filosofía y es una editorial bastante bien ubicada. muy bien. Pues genial, vamos a tomar en cuenta tu recomendación y también a ir pensando en esa tertulia filosófica Sí, donde sería podamos ir requete hablando, interesante. claro, Aparte podemos convocar a algunos filólogos que claro, por ahí por donde tú estás hay muchos y bueno, yo conozco algunos y sería interesante sumarlos porque ahora en este momento más que nada que tenemos siempre que andar cuidando el lenguaje, mm, está bastante bien. y algunos editores también, de paso. Sí, sí. Bueno, pues ya tenemos los 10 minutos Bueno, de tenemos una conversación. editora acá con nosotros. Mirta es editora de varias Genial. cosas. Así que, este, Pues ya tenemos un pie puesto pues en el terreno de la edición. sí, sí, seguro. Pues si gustan, Viviana, vamos. Mm. Sí, sí. no, les decía, estaba pensando en lo que ustedes estaban comentando y yo lo que veo es, por lo menos en nuestro medio, no sé Viviana si estarás de acuerdo, pero hay mucha proyección acerca de artículos en revistas, en detrimento del libro. Y eso quizás, al ser una necesidad para indizar, está bajando la importancia del libro cuando en realidad es fantástica, digamos. Así que es cuestión de ocuparse.
Claro, pero Sí, es que es algo terrible porque nos obligan a volcarnos a las revistas eh, y a volcarnos internacionalmente, ¿no? En una cosa que está controlada, medida, pero que justamente nos escapa, ¿no? No es ya la revista local donde uno va construyendo su público, ¿no? Su equipo, su grupo, seguidor, sí. sino que ahora estamos totalmente dispersos en un sistema en el que los mecanismos anglosajones de medición nos dicen que nadie nos lee, ¿no? Para decirlo en una palabra, ¿no? Y tenemos que aterrizar eso, hacerlo, darle carne más que número. Pero bueno, Pero si quieren dejamos apuntado eso, pues, para que nos ocupemos de ello muy pronto en esta tertulia. Ahora ya estamos reunidos bastantes y ya se pasaron los 10 minutitos de colchón. Entonces vamos si perfecto. les parece bien, a pasar a la conferencia de Mauricio Bouchot, que no necesita presentación, pero del que diré brevemente que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Si ustedes están conectados, evidentemente es porque saben quién es Mauricio Bouchot, pero como esto se va a difundir en YouTube, o se está difundiendo ahora mismo en YouTube, pues hay que decir que Mauricio Bouchot, más allá de su condición de profesor emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, más allá no sé si ya eres emérito en el SNI también, o SNI 3, o estarás en ese trance, ¿no? Más allá, pues, de los números o de las cifras, de los niveles y de los grados académicos, Mauricio Bouchot tiene eso que Marión decía por ahí alguna parte donde ya el nombre se impone más allá de todas estas medidas, ¿no? Mauricio Bouchot es Mauricio Bouchot, ¿verdad? Es un filósofo, un autor reconocido en todo el orbe hispánico y más allá del orbe hispánico, ¿no? Es uno de nuestros principales autores de filosofía, con esta propuesta original de la hermenéutica analógica, pero también con una trayectoria muy importante como historiador de las ideas, como historiador de la filosofía, que sabe mucho de filosofía medieval, de filosofía novohispana o virreinal, pero que también sabe mucho de filosofía moderna y hoy nos lo va a demostrar con esta conferencia sobre el pensamiento analógico de Pascal, ¿no? De quien ya hemos descubierto en este seminario donde tuvimos un trabajo de Humberto Romano presentando el libro Blaise Pascal, religión, eh, Blaise Pascal, filosofía y religión, tragedia y esperanza, ¿no? Que presentó Humberto Romano ya en nuestro seminario y en esa presentación pues ya supimos que Blaise Pascal es una de las inspiraciones de la hermenéutica analógica de Mauricio Bouchot. Mauricio, mil gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, muy contento de participar con ustedes. Los saludo a todos y a todas. Y quiero hablar, como le dije yo a Juan Carlos Moreno Romo, de la utilización que hace Pascal del concepto de la analogía. A mí ese concepto me ha ayudado mucho en la hermenéutica, ¿verdad? Porque nos hemos topado con hermenéuticas muy unívocas, ¿verdad? Y otras hermenéuticas muy equívocas. Hermenéuticas unívocas, nada más quiero un poco puntualizar, porque hasta me toca en la autobiografía. Juan Carlos sabe que yo estuve muchos años en filosóficas, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que es pura filosofía analítica, incluso filosofía analítica muy dura, porque a México todo nos llega tarde y mal, ¿verdad? Y era positivismo lógico lo que teníamos allí, antimetafísico, poco a poco se fue abriendo gracias, por ejemplo, a don Luis Villoro, a otros, y luego después viene una hermenéutica equivocista totalmente cuando llega la posmodernidad. Yo fui muy amigo, digo fui porque se acaba de morir, de Gianni Bátimo. Y Gianni Bátimo, pues en varias ocasiones pudimos conversar, incluso debatir
y era una hermenéutica totalmente relativista, que yo llamo equivocista, ¿verdad? Claro, él lo negaba, él decía que no era relativista, etcétera, pero sí, en la posmodernidad se cambió de una hermenéutica unívoca, que fue la modernidad, a una hermenéutica equívoca, y en cambio siempre ha faltado una hermenéutica intermedia, una hermenéutica analógica, que yo encuentro en algunas partes de Pascal, y por eso me interesó mucho trabajar este texto y compartirlo con ustedes, porque es de los que más me ha ayudado a vertebrar, articular esta propuesta de una hermenéutica analógica. De hecho, Pascal, por ejemplo, en su idea del el espíritu de fineza, conjuntarlo con el espíritu de geometría, es totalmente analógico, es totalmente, analogía en griego significa proporción, es lo que los latinos tradujeron como proportio, y es sentido de la proporción. Y curioso, viene de las matemáticas, y Pascal fue un gran matemático. Los que introdujeron la noción de analogía a la filosofía fueron los pitagóricos, que como sabemos eran grandes matemáticos, pero les falló su ideal de exactitud, precisamente por el teorema de Pitágoras, y tuvieron que buscar una mediación. Y esa mediación ha recorrido la historia. De los pitagóricos pasó a Platón, que Platón usó ese concepto de la analogía en los mitos. Siempre que se atoraba en algo, mete un mito, que es un mito precioso en sus diálogos, y sigue avanzando en la explicación. De Platón, el concepto de analogía pasa nada menos que Aristóteles, que fue el gran sistematizador. Y así va pasando, por supuesto, claro, en la Edad Media, fueron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura los que adoptaron ese pensamiento analógico, sobre todo Santo Tomás, pero también San Buenaventura, aunque como buen franciscano era más poeta que el propio Tomás. Tomás era como más científico, más adusto, pero pasa también de la Edad Media a la modernidad. En el Renacimiento, por ejemplo, se da en los que cultivaron el hermetismo, que lo llevaron después a la equivocidad. Pero también está toda la escuela de Salamanca, de los dominicos de San Esteban, que recuperan la analogía. Y curioso, esta pasa a los jesuitas también, ¿verdad? Y se nos olvida, aunque Juan Carlos nos lo recuerda continuamente, que Descartes estudió en la Flech, que era una escuela de jesuitas. Y allí yo me encontré un artículo de Geneviève Rodil-Lewis que demuestra que el texto con el que preparaban los exámenes en la Flecha, o sea, Descartes tuvo que haber leído ese curso filosófico, era el de un novohispano, Rubio, el de Antonio Rubio. Antonio Rubio era el pariente pobre de Suárez. Suárez fue el jesuita que triunfó, pero igual de bueno era Antonio Rubio. Y su texto, su curso de filosofía, se usaba de texto en la Flecha. Era con el que Descartes tuvo que eh, preparar los exámenes. Y de esto ya la modernidad pues está impregnada. Sabemos que el propio Pascal conoció a Descartes, incluso Descartes iba a visitar al papá, al padre de Pascal, y allí conoció Descartes a Pascal, que decía que era un muchacho muy listo, pero muy presumido y muy pretencioso y no sé cuándo. Yo creo que Descartes abrigó un poco de celo, de envidia contra el pobre de Pascal. Pero entonces veo y quiero señalar en algunas partes del pensamiento de Pascal la presencia del concepto de la analogía, que a mí me sirvió tanto para vertebrar esta hermenéutica analógica, e incluso pues me queda el pendiente porque un amigo mío muy querido que ya murió, Luis Villoro, me decía, no te quedes en una hermenéutica analógica, avanza,
hasta una racionalidad analógica. Pero yo le tuve que decir, ay Luis, todavía estoy atorado en la hermenéutica analógica, déjame descansar allí, después ya veré qué hago. Entonces, uno de los pensadores que me ha ayudado a elaborar esta propuesta de la hermenéutica analógica ha sido Blas Pascal. Su inspiración me vino por la claridad con que señala los polos opuestos de la univocidad y la equivocidad, entre los cuales se encuentra la analogía. Navegó entre el univocismo del racionalismo y el equivocismo del empirismo y supo equilibrarlos como consumado científico y filósofo que era. El racionalismo llevaba las raíces del dogmatismo en el que desembocó y el empirismo en el escepticismo al que llegaría, pero él fue, Pascal, capaz de sacar una mediación analógica entre ambos extremos. Hablo de una desembocadura del racionalismo en el dogmatismo porque lo sabemos, a través de Leibniz llega a Wolff, y en Wolff se hace toda una escolástica, en mal sentido, racionalista. Pero también el empirismo desembocó en ese escepticismo, como lo vemos en Hume. Hume es el mejor ejemplo de cómo se desarrolla este empirismo inglés que llega hasta él, que tiene un escepticismo envidiable. Entonces, Pascal supo colocarse en el medio, supo encontrar la mediación. Por eso intentaré poner de relieve el talante analógico de Pascal, o si quieren ese estilo. Una parte de su pensamiento tiene un estilo analógico. Este talante analógico consiste en el uso del concepto de la analogía para evitar la dureza de la univocidad racionalista y la excesiva debilidad de la equivocidad a la que llegó el empirismo. Esto se ve en su método y su temperamento cognoscitivo, como lo podemos llamar. Asimismo, en algunos rasgos de su filosofía, que tiene como base la ontología o metafísica y desemboca en la teodicea. Sí, él tiene una metafísica metida en la retórica. Es decir, él es un gran pensador. Pasa de una retórica a la metafísica y vuelve de la metafísica a la retórica. Porque siempre, por ejemplo, en los pensamientos, está presente el salto hacia la trascendencia. No se queda en el puro yo empírico, que por ejemplo, los ingleses se quedaron allí. Uno, sabemos que fue uno de los mejores pensadores de la modernidad, Pascal. Nace en 1623 en Clermont-Ferrand y sabemos muere en París en 1662. Una corta vida, pero llena de logros también. Ya en su misma personalidad se halla una actitud muy analógica, en el sentido de que la analogía, como dije, es proporción, y él siempre vivió en el equilibrio proporcional. Es algo que le suministraba el talento matemático que siempre manifestó, porque el concepto de proporción, de analogía, pertenece a las matemáticas. Como les decía, yo lo tomo de los pitagóricos. Y si uno va a los fragmentos de los presocráticos, esa gran obra de Diels y Krantz, Die Fragmente der Vorsokratiker, va uno al índice, al Namenregister, y los que busca uno en analogía son puros pitagóricos, matemáticos que tomaron ese concepto de la proporción y lo llevaron a la filosofía. Por eso ellos, por ejemplo, son los que ya hablan de las virtudes. La noción de arete, de virtud, es equilibrio proporcional. Es analogía, analogía hecha práctica, hecha carne de uno mismo.
Ya en ellos se encuentra la noción de virtud, que después, como sabemos, se recupera en Platón, en el diálogo de la República, donde ya habla de estas virtudes que llamamos cardinales, ¿verdad? La prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y en Aristóteles, en el libro sexto, por ejemplo, de la Ética Nicómaco, que es sobre la prudencia, él llega a decir que la frónesis, la prudencia, es la puerta de todas las virtudes y es sentido de la proporción, o sea, sentido de la analogía. Y esto lo tuvo el mismo Pascal, porque como era buen matemático, sabía lo que era la proporción y lo aplicó en muchas cosas, en partes de su filosofía. También su inclinación a la espiritualidad, incluso a cierta mística, como lo sabemos por los de Port Royal. Es el equilibrio entre esas dos fuerzas, pues siempre se esforzó por temperar su espíritu geométrico con un espíritu de fineza. Recuerden que esos son los dos grandes espíritus de los que habla. Eh, eh, Inclusive tiene ese texto. Yo traduje para la Universidad Iberoamericana el texto de Pascal sobre el espíritu geométrico y el arte de persuadir. Se llama el opúsculo de Pascal. Y allí hace ver cómo la verdadera retórica, qué curioso, es la geometría. Y la verdadera geometría es la retórica. Curioso porque no se queda en el espíritu puramente crítico de los cartesianos, sino que va más allá. Ellos no toman en cuenta la retórica. Y es curioso, un poquito después, el que va a criticar a Descartes por la retórica es Vico, Giambattista Vico, pero antes ya lo hace el propio Pascal. De hecho, en Pascal encontramos que ese famoso dicho, la verdadera retórica se burla de la retórica y la verdadera moral se burla de la moral. Es decir, siempre está con este espíritu retórico de persuasión, es decir, de llevar a sus lectores a que acepten lo que él quiere proponerles. Se debatió Pascal entre esos dos polos opuestos, pero logró colocarse en el medio. De hecho, en alguna parte dice, de ahí mismo de ese texto del espíritu geométrico y el arte de persuadir, que les digo, me gustó muchísimo que me pidieron traducirlo en la Universidad Iberoamericana. Curioso, no en filosofía, para el departamento de matemáticas. Me pidieron que tradujera ese texto de Pascal y allí llega a decir que lo ideal es que un sabio junte los dos espíritus, el espíritu de geometría y el espíritu de fineza. Es decir, porque dice, lo más frecuente es que haya algunos que tienen mucho espíritu de fineza, pero no tienen espíritu de geometría. O al revés, tienen mucho espíritu de geometría, pero les falta el espíritu de fineza. Y así encontramos, yo he conocido filósofos, compañeros míos, colegas, que tienen mucha intuición, espíritu de fineza, pero son incapaces de argumentar lo que están intuyendo. Y al revés, conocí filósofos analíticos muy buenos para argumentar, pero que nunca intuían nada. Ahí por eso me gusta que Pascal se colocó entre los dos, encontró la armonía entre esos dos polos del espíritu geométrico y el espíritu de fineza. Es pues un practicante del pensamiento analógico. El carácter analogista de Pascal se ve ya en el equilibrio proporcional que supo poner entre las tendencias de su época, a saber, entre el racionalismo y el empirismo, o si se prefiere, entre el racionalismo de Descartes y el escepticismo de Montaigne, que mucho cita en los pensamientos a Montaigne, con el escepticismo tan extraño que tuvo Montaigne, pero que está presente siempre en la reflexión de Blas Pascal. Ya se afianzaba la ciencia moderna,
con Galileo, Kepler y Newton, y la filosofía adquiría carta cabal de modernidad con los racionalistas Descartes, Spinoza, Malebranche y Leibniz, y con los empiristas Bacon, Hobbes, Locke y otros. También había esfuerzos por revitalizar la religión, entre los cuales se hallaba el de los jansenistas, con los que sabemos que Pascal se relacionó, los de Port Royal. En la filosofía se daba una especie de vuelta al estoicismo, con Descartes, al epicureísmo, con los librepensadores, y al escepticismo en diferentes grados, con Bayle y Montaigne. A unos y otros se enfrentó Pascal, tratando de llegar a una síntesis nueva. Y eso también me parece una cosa muy hermosa en Pascal. Pascal tiene una dialéctica, pero que no es como la dialéctica hegeliana o hegeliano-marxista, porque no destruye los opuestos, no llega a una síntesis destructora. Tiene una dialéctica muy especial, que es lo que yo encuentro como dialéctica de la analogía, o lo que he estado empezando a llamar una dialéctica analógica. De hecho, uno de los profesores cuando yo estuve en Friburgo de Suiza, Philibert Secretan, decía que de hecho la dialéctica no era más que uno de los nombres de la analogía. La dialéctica era una de las formas de la analogía. Y esa dialéctica analógica es la que yo veo propiamente en Pascal. Él supo entonces encontrar la mediación entre esos dos extremos. Se enfrentó a unos y a otros, a los demasiado racionalistas. Tiene críticas muy fuertes a Descartes mismo en los pensamientos, pero también tiene críticas muy acerbas a Montaigne y su especie de escepticismo muy extraño, pero llega a ser un escepticismo del qué sé yo. En efecto, allí vemos cómo trataba de llegar a una síntesis nueva que combinara esos extremos en una suerte de dialéctica. Les digo que yo veo una dialéctica viva en Pascal, una dialéctica extraña porque no hace síntesis propiamente, permanece abierta, conjunta, acerca, recupera, pero no destruye los opuestos como va a suceder en la dialéctica hegeliano-marxista. Vivía en la paradoja. Es que aquí también yo he encontrado varias similitudes, semejanzas entre Pascal y Kierkegaard. Curioso, los dos vivieron muy pocos años. Los dos estuvieron siempre, estuvieron preocupados trágicamente por la religiosidad y además en contra de esa filosofía oficial, por así llamarla, ¿verdad? Y en Kierkegaard la dialéctica adquiere la forma de paradoja. Él habla de la paradoja muchísimo y para él la paradoja es lo que nosotros vemos como dialéctica en Hegel y Marx. Pero en Kierkegaard, igual que en Pascal, se trata de una dialéctica abierta. He encontrado la expresión en Paul Ricoeur de dialéctica fragmentada, aplicada a otros, pero yo la aplicaría también a Pascal y a Kierkegaard. En efecto, es una dialéctica extraña, pero dialéctica al fin y al cabo, porque maneja los opuestos, maneja los opuestos que son el espíritu geométrico y el espíritu de fineza, y trata de encontrar una mediación no destructiva como la síntesis hegeliana, sino una especie de síntesis abierta, que deja vivir, que deja coexistir a esos dos contrarios, esos dos opuestos, en un equilibrio proporcional. Aunque Pascal militó en las filas del racionalismo cartesiano,
tuvo una sensibilidad muy abierta. De hecho, también sabemos que en muchas cosas se opuso a Descartes, o por lo menos lo dejó y siguió por su propio camino. Supo acoger el empirismo, la experiencia, sobre todo la experiencia interior. Y sabemos que hizo experimentos científicos, pero me parece más todavía empirista en cuanto a la experiencia interna, la experiencia interior, que es mucho de lo que después se plasma en su apologética, en su teodicea, en su teología racional o filosófica. De este modo, Pascal es muy atento al hombre, con un talento psicológico comparable al de Montaigne y al de los moralistas franceses, como La Rochefoucauld. Qué curioso, Nietzsche mismo habla de La Rochefoucauld como psicólogo, ¿verdad? Era moralista, pero lo pone como psicólogo. Y incluso llega a decir Nietzsche que quisiera ser como La Rochefoucauld, es decir, otro psicólogo, otro moralista o inmoralista, como también le gustaba llamarse. Es Pascal un espíritu universal, abierto a la religiosidad, pero desde el enfoque de las matemáticas, que sigue siendo su ideal metodológico, como el de Descartes. Les digo, al traducir ese opúsculo de Pascal, el del espíritu geométrico y del arte de persuadir, me impresionó cómo llega a decir Pascal que para él la mejor retórica, la mejor pieza de retórica es la geometría de Euclides. Dije, ah, caray, pues ahí sí, claro, es por supuesto que convence a cualquiera, pues son axiomas y teoremas, pero Pascal también alude, como sabemos, a las razones del corazón, que son diferentes de las razones de la razón. Y ahí está otra vez la analogía, buscando la mediación, buscando el equilibrio proporcional. Sin embargo, este ideal metodológico que recibe de Descartes sabe rebajarlo y entremezclarlo con una sabiduría muy fina, como combinando la rigurosidad de la metafísica y el despliegue abierto de la retórica. Es algo muy curioso el encontrar, pues, esa dualidad, esos dos polos en Pascal, y qué bien sabe conjuntarlos, equilibrarlos, reunirlos, sin destruirlos. ¿Sí? Una síntesis muy extraña, una dialéctica muy distinta, una síntesis que no destruye, sino que hace convivir a los opuestos. Hay que decir que Pascal fue genio desde niño, conoció y admiró a Descartes, pero se apartó de él en muchas cosas, sobre todo al tener un dejo de escepticismo que le hacía pensar que la razón, aunque puede mucho, no alcanza al verdadero Dios y por eso prefirió la fe. Es pues difícil de situar, aunque tiene un matiz racionalista, el espíritu geométrico, tiene otro sentimentalista, el espíritu de fineza, que curiosamente él dice los axiomas, los principios, no los demostramos con la razón, los aceptamos con la intuición, es decir, con esas razones del corazón, con el sentimiento, que es algo muy hermoso, saber conjuntar la razón y la emoción, el sentimiento y el afecto. A las razones de la razón, prefiere las razones del corazón. Quiere estudiar la materia, el pensamiento y la fe. La materia se ve excedida por el pensamiento, pero este se ve excedido por la fe, en la cual ya interviene, dice Pascal, la gracia divina. Tal es la condición híbrida de nuestro filósofo. Y esta condición híbrida yo la veo como analógica, es decir, no tiene el univocismo del racionalismo, ni el equivocismo del empirismo, sino que sabe sacar la síntesis de los dos y llevar a una posición más elevada. Un poco de su metodología y epistemología. Para Pascal,
excelente matemático, la geometría, es decir, la axiomática de Euclides, es el modelo del conocimiento, es el método por antonomasia. Por supuesto que su claridad es imposible de alcanzar en todo, pero hay que procurarla a toda costa. Lo demás se supedita a la retórica, el arte de persuadir, que es el que se usa cuando no cabe el modo geométrico. De hecho, Pascal siempre practica la filosofía, inclusive en la línea misma de Spinoza, por ejemplo, definiciones, postulados, axiomas, teoremas, es el método geométrico que aplica a su filosofar, pero también es abierto, así como en ese opúsculo del espíritu geométrico es totalmente matemático, en los pensamientos es más retórico, es una delicia leerlo. Y por eso distingue esos dos tipos de razones, las de la razón y las del corazón, a las que corresponden el espíritu de geometría y el espíritu de fineza. Es lo que sostiene en sus dos opúsculos del espíritu geométrico y del arte de persuadir. No se queda en el univocismo de la matemática, ni el equivocismo del sentimentalismo, sino que realiza una especie de síntesis dialéctica entre ambos, una dialéctica analógica entre el sentimiento y la razón, el pensamiento. Pide que todo término, aquí es donde ven ustedes que era totalmente matemático y mucho de espíritu de geometría. En ese opúsculo, en esos dos opúsculos que los han conjuntado, pide que todo término que se use sea definido adecuadamente. Claro que con una definición nominal, porque la definición real, nos dice, es difícilmente alcanzable. También pide que toda proposición se demuestre, se justifique, y para ello hay que usar la demostración geométrica por principios o axiomas. Tal era la obra de la razón, pero tenía sus límites, pues llegaba a términos que no eran definibles y a principios que no eran demostrables. Esos términos eran entendidos por el corazón y esas proposiciones o axiomas eran aceptadas por el corazón, no por la razón. Y no significa esto que Pascal tuviera un aspecto irracionalista. Era simplemente la aceptación de los límites de la razón. Y con el corazón se refería a la intuición, que es bien sabido, que es la que acepta esos principios que no son susceptibles de demostración, so pena de círculo vicioso. Era el culmen de la razón misma. Y aquí me acuerdo siempre de un profesor que tuvimos nosotros en la Facultad de Filosofía de la UNAM, que fue don Mario Bunge, paisano de ustedes, ¿verdad? Don Mario Bunge, que era un racionalista completo, y sin embargo me regaló un librito que tenía en Eudeva que se llamaba Intuición y Razonamiento. Es decir, tenía que aceptar que no todo era pura razón, también había cabida para la intuición. Así pues, para Pascal, hay razones de la razón y razones del corazón. Dice lo siguiente, y lo cito textualmente: el corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Se sabe esto en 1000 cosas. Fin de la cita de los pensamientos, el número 477. Las primeras, las razones, pertenecen al espíritu geométrico, pero las segundas, las del corazón, al espíritu de fineza. Pascal piensa como ideal en un hombre que reúna ambos espíritus y los armonice, que tenga espíritu geométrico para las cosas de la razón y espíritu de fineza para las cosas del corazón. Y cada cosa dice en su sitio. Ese es su ideal del sabio. Y yo veo que es el ideal de un ser humano analógico. Pascal decía
que la mejor retórica sería la que llegara al corazón del hombre, es decir, no a la razón solamente, sino a que llegara, además de la razón, al corazón del hombre. La mejor, la que mejor manejara las razones del corazón, con el espíritu de fineza. Pero reconocía que esto era imposible, porque solamente podía ser hecho, alcanzado, por el que conociera el corazón humano, que es únicamente el que lo ha criado, es decir, Dios, no el hombre. Él decía, claro, la mejor retórica sería la que llegara al corazón humano, pero el corazón humano es solamente lo conoce su creador, solamente conoce el corazón humano Dios, no el ser humano. En cambio, Dios ha creado el corazón y es el único que puede comprenderlo. En cambio, el hombre ha creado las matemáticas y el espíritu geométrico es el que controla más. Por eso, la mejor obra de retórica serían los elementos de Euclides. En todo caso, el hombre debe renunciar a hacer una retórica de fineza para el corazón y contentarse con manejar bien la deducción axiomática propia de la geometría y del espíritu geométrico. Con todo, el hombre puede y debe cultivar el espíritu de fineza hasta donde le sea posible. Ambos espíritus tienen sus limitaciones y conocerlas constituirá su mutuo enriquecimiento y nuestra riqueza. De alguna manera, Pascal seguía a Descartes, quien decía que la silogística escolástica no servía de mucho, mientras que el análisis matemático o la deducción axiomática lo era todo. Pero al añadir la retórica, Pascal se apartaba del espíritu cartesiano. Hacía algo que después haría Giambattista Vico, a saber, completar la crítica de los cartesianos modernos con la retórica de los antiguos. Por eso, recordemos, Vico se afanaba por estudiar a los antiguos italianos, que eran los latinos, los romanos. Puede decirse que Pascal tenía toda una semiótica o teoría de los procesos sígnicos, una sintaxis y una semántica geométricas, definición y demostración por deducción axiomática, y una pragmática retórica, es decir, las tres dimensiones de la semiótica, sintaxis, semántica y pragmática. Para él la sintaxis y la semántica son geométricas, pero la pragmática es retórica. Este hibridismo es un analogismo que se da en su teoría del conocimiento y de la ciencia. En cuanto a la epistemología, hay una duda pascaliana que es más radical y profunda que la duda escéptica pirrónica de Montaigne, con su qué sé yo, y que la duda académica de Descartes, la cual se aquieta con el pienso, luego existo. Y aquí recordemos, el escepticismo suele dividirse en pirrónico y académico. El primero es el de Pirrón, Pirrón de Elis, que es un escepticismo absoluto. No pide, ni siquiera es cognitivista. No pide razones, no pide demostraciones, ni las suyas. Lo que quiere es la ataraxia, Pirrón, es decir, la paz del alma. Y lo logra a través de la epogé, que después aparecerá en Husserl, la epogé, que es la suspensión del juicio. En cambio, la duda, el escepticismo académico no es completo, no es perfecto como el de Pirrón de Elis, sino que es como el de la segunda y tercera academia platónicas, que ya eran escépticas, pero era el escepticismo de la duda. Es un escepticismo tramposo, es un escepticismo incompleto, es un escepticismo académico. Por eso digo que mientras que posiblemente en Montaigne podemos ver un escepticismo pirrónico, en Descartes es una duda académica, la cual se aquieta con el pienso,
luego existo. Es la captación de la relatividad del conocimiento humano, pues la geometría perspectiva o proyectiva le enseñaba a Pascal que había una infinidad de sistemas posibles y no se podía saber con certeza cuál era el verdadero, ya que su postura provenía de la perspectiva geométrica. Hay un cierto perspectivismo epistemológico en Pascal. Nuevamente, el analogismo, su fuga de la univocidad, pero sin caer en la equivocidad, en el relativismo. Y esto también se parece mucho a Wittgenstein. Wittgenstein tuvo las dos tendencias, lógica y mística. Por eso el gran libro de Bertrand Russell, Mysticism and Logic, mística y lógica, le escribió a su esposa que dice, yo lo escribí pensando en Wittgenstein, que es muy lógico, pero también muy místico. Pero en cambio, en Wittgenstein se llega al relativismo, se llega a la equivocidad, y en Pascal no. Pascal es el equilibrio proporcional bastante perfecto. Por eso Pascal adopta la dimensión antitética del espíritu humano, de afirmar y negar, del sí y el no, como en Pedro Abelardo, que Pedro Abelardo ya tenía un libro que se llamaba el Sic et Non, un libro teológico donde ponía una postura positiva, una negativa y trataba de sacar una diferente, donde a toda hipótesis se opone una reacción contraria, y es donde aplica la retórica, una retórica de la inversión, el renversement, en la que siempre se da un pro y un contra. Esta retórica consiste en sopesar las deficiencias de una proposición A y su opuesta, no A, para sacar beneficio de las dos. Es el ejemplo del flujo y reflujo de las fluxiones en geometría y física. Es una epistemología integracionista, en verdad muy analógica, en la que se busca la mediación entre dos extremos opuestos, tratando de superar sus deficiencias. Es muy semejante a la frónesis de los antiguos. De él dice un estudioso de Pascal, Morot-Cyr, dice, lo cito textualmente, este método retórico de inversión es utilizado permanentemente por Pascal, quien coloca al hombre en una suerte de balancín en movimiento incesante. Es la imagen misma de la condición del hombre, siempre atrapado entre dos contrarios, sin que sea posible hacer reinar un estado no contradictorio. El uso de la inversión tiene por objeto principal impedir al hombre que se deje encerrar en las ilusiones de una no contradicción triunfante, del tipo yo tengo razón, entonces tú estás equivocado. Pascal quiere mostrar que esta situación es insostenible y que hace falta encontrar una solución tal que podemos decir, yo tengo razón desde mi punto de vista y estoy equivocado desde el tuyo, y recíprocamente. Antes de dar la solución concreta que permite comprender esta coexistencia de contrarios, Pascal sugiere una teoría formal que se llama, seguido, no sin equívoco, la dialéctica pascaliana. Fin de la cita. Esta es la dialéctica que yo llamo analógica, una dialéctica que no llega a romper, a matar a los contrarios, sino como dice Morot-Cyr en Pascal, es la coexistencia de los contrarios. Y esto es una gran riqueza porque no se reduce a la dialéctica hegeliano-marxista que destruye en la síntesis a los mismos opuestos. Fin de la cita, pues, de Morot-Cyr. Hay, pues, una cierta dialéctica en Pascal, a pesar de que es racionalista y apegado a la deducción. Es una dialéctica analógica, diferente de la hegeliana, pues no se encierra en sí misma, en su inmanencia, sino que lo saca a la trascendencia. A mí me llamó mucho la atención estas críticas que hacían
algunos filósofos judíos como Rosenzweig y Levinas a la dialéctica hegeliana, que decían que era como la serpiente de los gnósticos y de los alquimistas, que se mordía la cola y estaba eternamente dando vuelta sobre sí misma. Para Pascal hay una salida a la trascendencia. Dada esta dualidad del discurso humano, por la que siempre hay una tesis y una antítesis, Pascal busca un punto fijo, aleccionado por la geometría, que parece ser siempre su modelo y guía. Eso le lleva a pensar que toda proposición e incluso todo término tiene un doble sentido, uno literal y otro figurado. Toda palabra es signo y símbolo a la vez. Así, la lógica clásica bivalente, con los dos valores de verdadero y falso, no le basta, pero tampoco cae en lo que será la dialéctica idealista. No acepta la síntesis dialéctica de los dos contrarios o contradictorios. Es decir, evita tanto el univocismo como el equivocismo y procura un analogismo. Tiene una dialéctica diferente, extraña. Busca un punto fijo, uno que le permita ver los demás puntos de vista, una especie de perspectiva de todas las perspectivas. Vuelvo a citar a Morozir. Dice, lo cito textualmente, esta es pues la gran idea retórica de Pascal. La diferencia entre los lenguajes no reside en las palabras o incluso en las frases, sino en la riqueza o pobreza de su arreglo. Fin de la cita. Es decir, aunque Pascal ve que la inversión es tanto sintáctica como semántica, sobre todo la antítesis es semántica, la solución que da es pragmática, en la línea de la hermenéutica, y sobrepasa tanto el univocismo como el equivocismo, de modo que es analogista, tiende ya a una hermenéutica analógica. Y hablo de hermenéutica porque sabemos que en las tres dimensiones de la semiótica, la sintaxis, la semántica y la pragmática es la que coincide con la hermenéutica, porque ahí se trata de buscar no el significado sin más, sino el significado del hablante o en hermenéutica la intención del que escribe. Durante su juventud, Pascal fue aficionado a los juegos de apuestas. De hecho, se sabe que inventó el cálculo de probabilidades para ganar en ellos. Pues bien, la filosofía misma para Pascal se debate en un juego de azar. Tal debate o conflicto se da en la antítesis entre dogmatismo y escepticismo. El dogmatismo es vacuo, lo dice en sus pensamientos, ya que el lenguaje humano no alcanza a realizar una síntesis total. Aquí está la síntesis abierta, una dialéctica abierta en Pascal. No alcanzamos la síntesis total. El escepticismo, dice Pascal, es superior al dogmatismo, sobre todo el de Montaigne, porque se ve que Pascal se daba cuenta de que el escepticismo de Montaigne era pirrónico, el único honesto, a diferencia del de Descartes, escepticismo académico o seguidor de la segunda academia platónica, solo parcial y no tan honesto. Es el que combatió San Agustín en su escrito sobre los académicos, ¿no? Contra académicos. Allí habla muy parecido a lo que dirá también después Descartes. Incluso si dudo y hasta si me equivoco, pienso, luego existo. Sin embargo, hay que superar también el escepticismo, con el riesgo de caer en la retórica fina y seductora de Montaigne, por ser de un hombre honesto. El dogmatismo tiene una ontología de la sustancia y el escepticismo una de la apariencia del fenómeno. Hay que rechazar tanto el sustancialismo de Descartes como el fenomenismo de Montaigne. Solo Dios es sustancia. Fuera de él, dice Pascal, hay subsistencias, pero no se reducen
a la pura apariencia. Es decir, otra vez el analogismo de Pascal, medio entre dos opuestos, entre el sustancialismo y el fenomenismo. Por ejemplo, también se verá en Hume. No se reducen a la pura apariencia. El corazón humano, con la gracia, puede aceptar a Dios, es decir, algo sustancial, y no solo las apariencias, es decir, los meros fenómenos. Pascal contrapone en su ontología el infinito y la figura. Esto lo vemos en un libro de Moreau-Sire que se llama La metafísica de Pascal, en Buenos Aires, editorial El Ateneo. Lo creado es infinito y su relación con Dios le da figura. La captación del infinito la da la matemática, sobre todo la geometría. Juan Carlos, ¿qué tanto me queda de tiempo? El que tú nos regales, Mauricio. Bueno, mira, ya pronto, para que ella también preguntas. Me gustaría también que haya diálogo. Bien, continúo entonces. Hay infinito tanto en multiplicación como en división. Se puede multiplicar o dividir hasta el infinito. Hay lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, pero también se da lo intermedio. Por eso todo ser es al mismo tiempo un punto fijo, un centro y un infinito. El infinito en el espíritu marca la diferencia entre Dios y el hombre. Dios es el infinito espiritual y se relaciona con el hombre. El infinito es una figura de Dios. La noción de figura en los pensamientos se relaciona con la interpretación de las escrituras sagradas. Tiene un sentido retórico y hermenéutico, pero también uno ontológico y metafísico. Cito uno de los pensamientos de Pascal, abro comillas. En este punto de nuestro análisis, dice Pascal, observemos la bella convergencia que se establece, perdón, este es Morosir, eh, observemos la bella convergencia que se establece entre la ontología y la lingüística, de suerte que las teorías del ser y del lenguaje se identifican para una descripción única de la relación entre el hombre y Dios, una descripción donde el signo del ser es el ser del signo y donde Pascal ha desustancializado la lógica del verbo ser. Fin de la cita de Morosir. El ser que no es Dios o no está en Dios solo puede ser figura. Así, la naturaleza es figura solamente de la gracia. En ella se encuentra al Dios escondido, que esto sí lo menciona en sus pensamientos. Pascal quiere evitar la consecuencia espinosista de Deus sive natura, es decir, el panteísmo, que Dios sea la naturaleza. El lenguaje da figura, donde hay lenguaje hay figura, que es algo tautológico, pues es como decir que donde hay lenguaje puede haber lenguaje figurado. La figura da forma a la subsistencia. El lenguaje figurado se imposta en el lenguaje literal. Se va más allá del sustantivismo y del fenomenismo. En otras palabras, evita el univocismo y el equivocismo. Cito otra vez a Morosir en otro libro, Pascal. Dice, y lo cito textualmente, si el sentido propio era posible y si el sentido figurado no era más que el pensamiento confuso de un sentido propio, entonces no habrá lenguaje, porque el signo será identificado con el ser y se comprenderá por qué en los siglos XVIII y XIX la corriente naturalista empuja toda suerte de idealismos en los que la representación hace nacer a lo representado y el signo suscita al ser. En suma, la teoría de la figura no es otra cosa que la constatación del hecho religioso como distinto del hecho natural. Fin de la cita de Morosir. En esta pugna por el sentido literal y el sentido figurado, nuestro pensador adjudicaba al corazón el rol de distinguir
en la Sagrada Escritura? ¿Qué pasajes tienen un sentido literal y cuáles un sentido espiritual o alegórico? Es que Pascal tiene, curioso, reflexiones sobre exégesis bíblica, sobre hermenéutica bíblica, en unas cartas a una mademoiselle a la que él escribía. Ahorita recordamos el apellido, ¿verdad? Rohané, Exacto, la mademoiselle Rohané, Rohané. donde habla de exégesis bíblica. Y me encanta porque no es literalista, tampoco puramente alegorista, sino algo intermedio, porque se da cuenta de que tanto el literalismo o el alegorismo han llevado herejías. ¿Ah? En el literalismo está Orígenes, por ejemplo. En el equivocismo muchos llegaron a herejías también en la historia de la teología. En esta pugna por el sentido literal y el sentido figurado, nuestro pensador adjudicaba al corazón el rol de distinguir en la Sagrada Escritura qué pasajes tienen sentido literal y cuál es sentido espiritual o alegórico. Igualmente, el corazón es, según Vegan, otro estudioso de Pascal, el que hace que Pascal siempre busque, como la verdad, el lado esencial de los seres, sobre todo del ser humano. Y cito a Vegan, abro las comillas, el esencialismo pascaliano, que lo hacía tender al aspecto inmutable de las cosas y a la identidad de la condición humana a lo largo de las épocas, le impediría comprender la perspectiva histórica, según se desprende del agustinismo. Fin de la cita. En efecto, como buen matemático, fue más atento a la esencia inmutable de los entes que a su lado histórico. Sin embargo, al igual que San Agustín, supo calar hondo en la comprensión del ser humano, por su aprecio por la retórica, el habla del corazón y para el corazón. En efecto, el lenguaje, el decir en Pascal, es de testimonio. Todo ser es testigo, y Dios es testigo de sí mismo por medio de las escrituras sagradas. Los profetas son figuras y las profecías son hipótesis divinas que tienen que cumplirse. Jesucristo es la encarnación de la relación del hombre y Dios. Está en su centro. Es el paso de la ley a la gracia. Es de un modo ontológico. Vuelvo a citar a Vegan. Abro comillas. Jesús es entonces la vida misma del ser de figura, figura de Dios para el hombre, en la coexistencia de sus dos naturalezas. Él es el principio de la reconciliación de los lenguajes humanos dispersos y la posibilidad de una unión con la palabra divina. Él es ese punto fijo a partir del cual se puede percibir de manera no contradictoria los contrarios del lenguaje natural. Él es aquello por lo que todo adquiere sentido y primero y principalmente la idea misma de Dios. Fin de la cita de Gaume. Es el Dios vivo, no el de los filósofos. Es como el hombre puede ser testigo y todos sus actos cobran sentido en el amor. Para Pascal, la ontología se sirve de la retórica. No en balde, Morosir ha hablado de la metafísica retórica de Pascal. Tiene un libro que lleva ese título. Igual se podría aludir a una retórica metafísica de Pascal. Lo importante es que no quiere sacrificar la ontología o metafísica en aras de la retórica, como ahora se lo hace en las de la hermenéutica. Antes bien, nos hace entender que la retórica necesita de la hermenéutica, como también lo hace la hermenéutica, cosa que nos hemos dado cuenta recientemente. Esta unión de ontología y retórica, que a veces parecen tan distantes, se debe al espíritu analógico de nuestro pensador. En lugar de una ontología unívoca como la de los racionalistas y de una retórica equívoca como la de los escépticos, la confluencia de los dos aspectos sin confundirse es toda una filosofía analógica. Y ya voy a concluir, voy a pasarme a la conclusión para no abusar de su paciencia.
Por muchos motivos podemos considerar el pensamiento de Pascal como analógico. Tuvo una gran sensibilidad para la mediación. En primer lugar, como pensamiento intermedio entre el univocismo del racionalismo, por ejemplo, el de Descartes, y el equivocismo del escepticismo, por ejemplo, el de Montaigne. En segundo lugar, fue un pensamiento de mediación, pues tuvo una dialéctica extraña, pero interesante, que conectaba los opuestos reconociendo su conflicto e incluso sacando provecho de este para potenciar la parte buena de cada uno. Pascal caminó por la senda analógica o analogista, ya que aun cuando era excelente matemático, admirador de Descartes, tuvo un espíritu muy abierto, que dio más cabida a la emoción, y de esta manera logró un extraño equilibrio, muy proporcional, es decir, muy analógico. Se nota en él una racionalidad de ese estilo, eminentemente situada, pero además de las razones de la razón, se permitía las otras razones, las del corazón. El espíritu de fineza y el de geometría se balancearon en él y fue un ejemplo de esa síntesis entre los dos que él pedía como el sumum desideratum. Pascal se coloca entre los dos extremos del estoicismo y del escepticismo, de Descartes y Montaigne. Admiraba mucho a estos dos pensadores, pero fue más allá de ellos, pues no se encerró en el racionalismo cartesiano ni se despeñó en el escepticismo de Montaigne. Los estudia y los vive, por eso los comprende y por eso pudo superarlos. Esto es ya una manifestación de su espíritu analógico, que no se constriñe al univocismo racionalista ni al equivocismo escéptico. Sabe ir más allá, y esto lo logra por la fineza de su espíritu, según lo sintió y experimentó en su propia vida, en su biografía. Por eso le queda hablar del decir como testimonio, de que todo ser es testigo. Él mismo lo fue, y de esa manera su apologética sigue surtiendo efecto, no solamente porque cuestiona nuestra indolencia y flojera, sino por el mismo método que le imprimió para llevarla por los cauces de la argumentación lógica y sobre todo de la retórica. Supo aludir a todo el hombre, razón y corazón, intelecto y afecto. Usó una metodología de lo más holística, la más completa y abarcadora que puede desearse. Encontramos pues que el pensamiento de Pascal fue analógico. No alcanzó la sistematicidad, tanto por la prematura muerte de su autor como por el método y estilo de éste, pero tuvo rasgos geniales. Es como un punto de cruce entre lo sistemático y lo fragmentario, entre el aforismo y el diálogo. Gran científico y connotado místico, supo oscilar entre la razón y el corazón, entre el raciocinio y la intuición, entre la matemática y la retórica, entre el espíritu geométrico y el espíritu de fineza. Por eso, aun cuando orienta su filosofía a la religión, no hace saltos inválidos, sino que parte del orden de la naturaleza para pasar y llegar al de la gracia. Debido a ello, Pascal es un gran filósofo que a todos nos deja desconcertados. Tiene la vena racionalista que le dio su gran admiración por Descartes y su temperamento matemático, pero también tiene la vena existencial y hasta emocional que le dio su fina sensibilidad. Logró realizar el ideal de sabio que tuvo él mismo, un espíritu geométrico combinado con un espíritu de fineza, y en el entrecruce de ambos puede considerarse su pensamiento como de analogía, ya que tuvo la modulación proporcional entre esos dos extremos opuestos. Fue con todo derecho, para mí, un pensador analógico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por esta conferencia verdaderamente magistral. Yo voy a abusar de la función que he estado realizando a lo largo de este seminario, agarrando la primera pregunta. Ahora no sería necesario porque estoy seguro que todos quieren
dialogar contigo. Eh, un Pascal contradictorio de este que nos propones tú sería el de François Mauriac, quien Ah, precisamente dice que leyendo al Pascal que discute con Etienne Noel, el padre Etienne Noel a propósito del vacío, y que pondría en paralelo con el de las provinciales, Mauriac insiste en un Pascal que tendría una voluntad excesiva de tener razón. No sé cómo ves tú esta contradicción del Descartes, del Pascal equilibrado que tú nos expones. ¿Cómo ves? Y que sí, bueno, una primera lectura de las provinciales sí nos lo muestra como con muchas ganas de ganarle al contrincante, ¿no? O al propio Descartes cuando lo califica de inútil e incierto, ¿no? ¿Cómo ves? y mira, de hecho, fíjate cómo también podemos encontrar analogismo en Descartes. Yo fui un poquito duro contra él para apoyar a Pascal, pero, por ejemplo, la búsqueda del alter ego se da por analogía, lo que después va a rescatar el propio Husserl en sus meditaciones cartesianas, ¿no? Para encontrar al otro. Tiene que ser por analogía. Pero yo me refiero, mira, me gusta mucho esta este sentido de la mediación que tiene Pascal y que de veras me parece a mí que es, bueno, ya no lo digo únicamente yo, ya ves que citaba yo a Morosir, que habla de una dialéctica pascaliana, aunque dice que a veces no está muy claro que la haya. Sí la hay, porque hay ese balanceo, ¿verdad? Entre un polo y el otro, sin destruirlos. Fíjate que aquí, qué lástima, fíjate que pues se nos murió Enrique Dussel, que también él hablaba mucho de analogía y dialéctica, no más que en él era una dialéctica hegeliano-marxista, como tú lo sabes, en mi amigo Enrique, pero él me llegó a decir, me dijo, oye, tú encuentras una dialéctica distinta, diferente en el concepto de la analogía, que es una dialéctica, como la veo en Pascal, que no destruye, sino que conjunta, que pone a coexistir e incluso pone a colaborar, ¿verdad? Esto es una dialéctica muy distinta, muy diferente. Entonces, y te agradezco mucho tu intervención, muy interesante. No, al contrario, Mauricio. Pues está abierta pues la posibilidad para que participen los demás. Hay una mano levantada, no sé si por accidente o porque quiere participar, Minerva Esther Moctezuma. Sí, sí deseo participar. Adelante. Gracias. Por Tengo favor. 3 preguntas para el doctor. Buenas tardes. Gracias por compartir su pensar y sentir con nosotros. Mire, Gracias. la primera pregunta sería si la compasión de Dios reúne el espíritu geométrico con el espíritu de fineza. En analogía con el corazón humano, la segunda pregunta sería cuando se dice, el corazón tiene sus razones. En este momento se templa un espíritu analógico de un siento y un pienso con el corazón. Estas 3 preguntas van ligadas. Y la tercera cuestión sería, si así fuera, un siento y un pienso con el corazón, ¿es una dialéctica analógica de la modernidad? Bueno, mire, sí puede tomarse como una dialéctica de la modernidad, pero desgraciadamente fue ignorada. Sabemos que ganaron otras corrientes de pensamiento, una dialéctica diferente ganó, que no era tan importante, para mí no era tan interesante como la dialéctica de Pascal, que ganó la dialéctica hegeliana es indudable, ¿verdad? No solamente por los idealistas alemanes, sino ya todavía hasta mis tiempos en los que proliferaba, pues, en los años 70 y 80 el marxismo, ¿verdad? Y todo era dialéctica, pero dialéctica destructiva. La lucha de clases, pues, en la que no va a coexistir una con la otra, sino que una tiene que matar a la otra.
Y volviendo a la primera pregunta que usted hacía, estoy de acuerdo, mire, de hecho me recuerda mucho lo que decía Santo Tomás de Aquino, que la justicia sin misericordia es mala. O sea, la misma justicia tiene que ser hecha, según Santo Tomás, con caridad, con misericordia, con amor. O sea, él junta el amor a la justicia, ¿verdad? Y le agradezco mucho su intervención. ¿Quién más querría sumarse a la conversación? Mientras se animan, yo aprovecho y te hago otra pregunta. Tú mismo Claro, matizabas claro, claro. entonces la lectura de Descartes, de quien en Francia Marc Fumaroli y entre nosotros José Marcos de Teresa destacan que hay también una dimensión retórica, Ajá. porque está por un lado, bueno, digamos, el momento profundo de las meditaciones, pero todo esto viene acompañado de un contexto narrativo o de un contexto retórico, donde Claro, precisamente claro. se da el encuentro con el otro, porque cuando leo a Descartes, finalmente soy yo el que está haciendo todo eso, ¿no? Es cada lector, ¿no? Es el otro. Sí, mira, fíjate que una cosa que a mí me esclarece mucho es el haber pasado Descartes por un colegio de jesuitas, ¿verdad? Donde se potenciaba mucho la retórica. Era una de las cosas que más se cuidaban. Incluso en los novohispanos, fíjate, entre los novohispanos, yo me encontré muchos, tengo un libritillo sobre la retórica novohispana y encontré muchos libros de retórica que preparaban los jesuitas para sus clases, para su enseñanza. Y otra cosa también es del teatro. Mucho del teatro novohispano es teatro de colegio jesuítico. Yo creo que fue el único en el que ponían como ejercicios. Y también, si tú te fijas, la filosofía de Descartes es muy dramática, en sentido de teatral, no de trágica, sino, incluso, fíjate, por ejemplo, en los jesuitas, tú tienes a San Ignacio de Loyola, la discreción de espíritus, y el espíritu maligno del que habla Descartes se le cuela por los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿verdad? Es decir, está muy en la línea del jesuitismo de aquella época. Fíjate que no tengo muy clara la influencia de Suárez en Descartes. En Leibniz sí es muy evidente, pero en Descartes no alcanzo, y nada más me quedé, hay un artículo genial de una especialista, Geneviève Rodi-Levis, ¿verdad? Que se llama, ¿tuvo Descartes un maestro nominalista? Ah, caray, me metí, era Rubio, Antonio Rubio. Está demostrado que preparaban los exámenes en la flecha con el texto de Rubio. Y dijo un poco de broma que Rubio era el pariente pobre de Suárez, ¿verdad? Suárez era el pariente rico de este novohispano, ¿verdad? Porque Suárez tuvo una fama muy grande. Y sin embargo, fíjate, de Antonio Rubio hubo más de 50 ediciones nada más en el siglo XVII. Las tiene todas registradas, que se nos murió, Ignacio Osorio. Él ya fue director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y nos fuimos una vez por España y Roma, y se encontró, porque había que ir al colegio romano de los jesuitas allá en Roma, y se encontró muchos documentos en los que se ve cómo utilizaban el texto de Antonio Rubio en digamos, en los temarios que tenían para las materias filosóficas. De hecho, cuando Descartes va a redactar los principios de la filosofía, eh, pide que le manden manuales para seguir el modelo y uno de los que menciona es Rubio. ¿Ah? O sea, Descartes, que es poco dado a citar, a uno de los autores que cita es No, en su fíjate, correspondencia.
Ese Rubio. Mira, fíjate, Rubio fue grande porque te comento este otro dato. Enrique Villanueva, cuando fue nuestro director en filosóficas, me pidió que le tradujera la disertación de bachillerato, lo que sería la licenciatura de Leibniz, sobre el principio de individuación. Y cita a Rubio. Y curioso, muy raro, porque dice Ruv con B chica, porque todavía no estaba bien definida la ortografía, Ruv Logmex. Dije, ah, caray, pues no, Pemex no es, es la lógica mexicana de Antonio Rubio, fíjate. Ya después fui a cotejar y sí, estaba citando Leibniz al mismo Rubio. Y no sé, parece que también fue grande la influencia de Suárez, ¿verdad? En todos ellos. Sí, Manuela Escribano destacó ya que el genio maligno está en las disputaciones metafísicas, eh, que nadie se le había ocurrido ir a mirar allí y ahí está. Entonces, está clarísima ya para todo un grupo de estudiosos de Descartes ahora mismo, ¿no? Está clarísima la influencia de Suárez, ¿no? O sea, sin duda. Pero habría otra, porque Nancy en Ego Sum menciona a Alarcón, ¿no? O sea, a través precisamente del teatro, ¿no? Que Alarcón sería uno de los autores que los jesuitas habrían utilizado en la Flèche para formar a Descartes. No he encontrado yo ninguna confirmación, pero ahí está la observación de Nancy y bueno, cronológicamente es posible, ¿no? Y otra beta en este mismo sentido sería el paralelo con Calderón, porque o sea, si uno compara el teatro de Calderón con los textos de Descartes, hay mucho paralelo allí. Entre otras cosas, el hecho de que tanto en Calderón como en Descartes, antes que la razón está la voluntad, ¿no? Claro. Porque el bien no se pierde ni en sueños, ¿no? Y, Fíjate que, mira, también se ha visto que a lo mejor hubo influencia de la vida sueño, porque también ya ves que ahí Segismundo tiene una duda más radical que la del propio Descartes, ¿no? Y lo mismo también, por ejemplo, se vería en el Criticón. sí, genial. Pero bueno, por favor, acompáñennos porque yo encantado acapararía el diálogo con Mauricio, pero Es que eh, ustedes saben mucho, y entonces es muy difícil seguirlos. Eh, Todo esto que están hablando de teatro y de Calderón, la verdad que ni se me hubiera ocurrido pensar por ese lado todas estas cosas, y bueno, Pascal es bastante fuerte para no tener en cuenta todo el entorno en el que fue armando todos sus pensamientos, lo mismo que Descartes. Pero sí le voy a hacer una pregunta a Mauricio. Él observó en un punto de su conferencia que hay una salida de Pascal hacia la trascendencia. Y también observó, eh, creo que antes de ese momento, que eh, había, se podía detallar dos espíritus, el espíritu de geometría y el espíritu de fineza. Mi pregunta es, ¿ese salto a la trascendencia excluye el espíritu de geometría o de alguna manera subyace debajo de ese espíritu de fineza la posibilidad de una razón que viniendo del mismo Dios distingue al hombre como tal? Ah, muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta, Viviana. Yo creo que es la confluencia de las dos. Claro, Fíjate, un espíritu de geometría posiblemente no te lleve a la trascendencia, porque claro, se queda al nivel de las matemáticas, del mundo físico, ¿no? Del mundo inmanente, por así decir.
Pero también fíjate que un espíritu puramente de fineza corre el riesgo de no tener control. Muchas religiosidades que van por el puro espíritu de fineza, pues llegan a cosas muy extrañas, ¿verdad? Y por eso yo creo que Pascal se da cuenta de que el espíritu de fineza lo lanza a la trascendencia, pero con el control de la razón. No es pura emoción, sino que también es la razón. Mira, a mí me gusta mucho lo que está planteando una muy querida amiga mía, Adela Cortina, de Valencia, España, que es una razón cordial. No sé Sí, de acuerdo. cómo lo vaya a sostener, pero suena muy, muy interesante, porque, mira, es curioso. Fíjate que veo algo en una especie como de dialéctica extraña. Muchos pensadores españoles últimos trataron de conjuntar eso, la razón y la emoción. Tienes a Unamuno, tienes a Ortega, tienes a Zubiri y a María Zambrano. Y también en México tienes a Vasconcelos, Antonio Ujú. Caso y Samuel Ramos, que curioso trataron de conjuntar, no, sobre todo se ve en Vasconcelos. Vasconcelos era un gran literato, sin ser literato. Todos esos libros autobiográficos que tiene de cómo le tocó en la Revolución Mexicana, cómo lo querían matar cuando fue candidato a la presidencia. El Ulises Criollo, que se llama su novela biográfica, se lee delicioso, ¿verdad? Pero a veces se va más por el espíritu de fineza que por el espíritu geométrico, porque a veces sí Vasconcelos te da la impresión de que le faltó argumentar más, ¿verdad? Toda esa cosa de la raza cósmica y no sé cuánto, ¿verdad? Pues es muy hermoso, pero nunca se ha podido realizar, sigue siempre como utopía. Pero es eso, yo creo que lo que señalas en Pascal yo lo vería, es la conjunción de los dos espíritus para poder saltar, ¿verdad? Como que de pura geometría te encierra. Fíjate, no en balde, ya ves que la serpiente de los gnósticos y de los alquimistas se quedó como símbolo del infinito, porque es la Sí, serpiente que se muerde la cola y es como una especie de ocho acostado y no sale de sí misma. En cambio, hay que romperla para salir a la trascendencia. Y te agradezco mucho tu pregunta. no, gracias a ti. Leonardo Ríos, no sé si puede hacerlo directamente. Tiene una pregunta que nos escribió. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes y Buenas tardes. gracias por compartirnos su tiempo, doctor. Es un Gracias. gusto y honor tenerlo aquí, así como todos los demás doctores y traductores presentes. Bueno, mi pregunta era, para usted y para Pascal, con este enfoque de dialéctica analógica, me gustaría saber qué significa la razón. ¿Qué significa? Ajá, ¿Qué? Razón. la razón. La razón, sí. Bueno, mire, la razón, ahora sí voy a volver a mi pasado de filósofo analítico. Usábamos en filosofía analítica la definición de razón que daba Wittgenstein, que era seguir reglas de inferencia, porque después Max Weber añadió también seguir valores y seguir fines. Pero la razón, digamos que puede ser geométrica nada más, es como Wittgenstein la definía. La razón, la racionalidad, estamos ante alguien racional cuando sigue reglas de inferencia, o sea, tiene una lógica, la lógica que sea, pero no va a ser pura trampa, puro sofisma, pura falacia. Y le agradezco mucho su intervención. Ramsés. Hola, doctor, buenas noches. Buenas, La buenas. pregunta que me parece pertinente sacar de las conversaciones es, a propósito de la dialéctica analógica, lo que usted ha llamado así, hay dos elementos que creo que se relacionan mucho con la geometría y con la fineza, y que filosóficamente sería pensar en la teoría del signo y también pensar en la teoría de la lógica. Ahí la cuestión difícil que veo es cómo se estaría ponderando
¿Cuál sería la ponderación que ofrece Pascal para evitar justamente los excesos de un lado o de otro? Sí, sí, mire, yo creo que es el ideal que se planteó de un sabio que conjuntara los dos espíritus, ¿verdad? Porque conocemos, la mayoría de los sabios que conocemos, predomina en ellos algo muy, muy notorio, que es el espíritu de geometría. Bueno, depende de dónde se mueva uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando fue el tiempo de la filosofía analítica, era el geometrismo completo. Viene la posmodernidad y todo es pura intuición, ¿verdad? Ni siquiera intuición. Mis alumnos posmodernos me decían, yo siento, yo siento. Le dije, oye, por lo menos di yo pienso, ¿verdad? Porque todo era sentir. Y en la posmodernidad se declamaba como si fuera poesía. Bueno, pues ya ve usted que ya la posmodernidad pues ya está de salida, ya está agotada, ya está exhausta. Sirvió para lo que sirvió, pero ya también está de salida la filosofía posmoderna. Y le agradezco mucho su intervención. Había otra mano levantada y ahora ya no la veo. Sí, Rubén Gómez. Rubén Gómez, sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gusto en saludarlos a todos. Gracias. Buenas tardes, doctor, gracias por la conferencia que acaba de dictar. Y bueno, tengo un par de preguntas y quiero Por favor. rescatar pues algunos de los comentarios que han hecho en esta última parte y particularmente el comienzo que usted hizo. Sí, Rescatar la noción de analogía y proporción. sí, Y rescataba usted este registro hasta cierto punto historiográfico, desde los pitagóricos, el sí. paso por Platón, el paso por Aristóteles y eventualmente hacia el medievo. Pascal, en esta, sí, en esta razón geométrica, como apuntaba hace unos momentos, consideraría que esto, las matemáticas a través de, por ejemplo, la geometría o eventualmente lo que será el desarrollo de, pues ya la geometría analítica, serán como la condición de posibilidad en una especie de semejanza o analogía con Galileo para llegar a esta trascendencia o a esta comprensión trascendente. Es decir, ¿serían las matemáticas una forma de entender o de comprender la naturaleza divina? ¿Se mostraría así? Yo creo que muy buena, en parte se Gracias. podría decir eso, fíjese, porque recuerde que el propio Galileo y muchos como él, Da Vinci, pensaban que Dios escribía con matemáticas, ¿se acuerdan, no? Él hizo la creación, la naturaleza, con pautas matemáticas. Recordemos que el propio San Agustín, que muchos de ellos leían a San Agustín, retoma pues una frase de la Biblia, que Dios hizo todo con número, peso y mensura. Entonces, tienen la idea de una creación, por así decir, matemática, geométrica, un poquito, bueno, ya ve que incluso ahí el mejor o el peor, no sé, sería Spinoza, ¿verdad? Que nadie le gana a ser geométrico. Ahí él sí es more geométrico demonstrata, la ética, pero de todas maneras, fíjese, a mí me parece que Pascal recupera, vamos a decir, entre ellos había mucha idea de que eran neopitagóricos o nuevos pitagóricos. Por ejemplo, el propio Galileo, ¿verdad? Eh, eh, y para los pitagóricos es la proporción. La analogía es el sentido de la proporción. Fíjese que por eso yo me di cuenta de que hacía falta una hermenéutica analógica, ¿verdad? Porque había puras hermenéuticas unívocas o equívocas. Hermenéuticas unívocas como las de los filósofos analíticos, que era puro sentido literal, ¿no? Y vienen los postmodernos y tienen una hermenéutica equívoca, donde no hay sentido literal, solo hay sentido alegórico. Mire, yo me acuerdo mucho de una discusión que tuvieron Humberto Eco y Richard Rorty. Ya los dos han muerto, ¿verdad? Pero Humberto Eco representaba a los analíticos. Haga de cuenta, era el fresa.
era el fresa, ¿verdad? Porque él defendía el sentido literal. Como buen practicante de la pragmática semiótica, él decía, se puede alcanzar el sentido literal si tú pones tu esfuerzo, si haces el esfuerzo de llegar al sentido literal de un texto. Y Rorty, que ya no era analítico, porque Rorty un tiempo fue analítico, pero después se decía post-analítico, y más bien pragmatista, más bien era postmoderno. Nosotros tuvimos a Rorty en la UNAM y habló en contra de la verdad y de la objetividad todo el tiempo, muy posmoderno. Y para Rorty no había sentido literal, fíjese, solamente había sentido alegórico. Pero el sentido alegórico, usted lo ve, lleva al equivocismo. El sentido alegórico, por ejemplo, en los intérpretes de la Sagrada Escritura, ahí está Orígenes. El pobre llegó curioso, por ser univocista, llegó al equivocismo. Y muchos del equivocismo pasaron al univocismo. Entonces, yo vi que hacía falta la mediación, hacía falta la analogía. Y le digo, analogía en griego significa proporción. Fue lo que los latinos tradujeron como proportio. Y eso me parece a mí que es algo que estamos necesitando en la filosofía contemporánea. Le agradezco mucho su intervención. Usted ya Adelante, entendió por Ramsés. qué una hermenéutica analógica. Sí, doctor Romo, otra intervención. Adelante. Sí. Fíjese, doctor Mauricio, que en la sesión pasada que tuvo este seminario participó el doctor Stefano Vinolo y se habló de la política de Pascal. Fue muy interesante, de verdad. Ah, Y ahora yo la pregunta que tengo es si se puede alcanzar la dialéctica analógica en los debates electorales, y este es un tema de absoluta actualidad. ¿Cómo ve ese tema que estamos hablando ya en una situación muy contextual y muy próxima que va a vivir en México? sí, mire, Ramsés, lo malo es que aquí en México brilla por su ausencia el sentido de la analogía. Totalmente nos vamos a los extremos. Totalmente, son partidismos, vaya, yo diría unívocos completamente, ¿verdad? Nadie se equivoca políticamente. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No me haga decir más, pero ya me está entendiendo porque lo estamos viviendo en carne y hueso, ¿verdad? Sí, se ve, pero ahora la siguiente sería cómo fomentar ahora la ética de prudencia en la ciudadanía, porque creo que es algo que está muy presente en sus libros y que es ahora sí que muy urgente, me parece, recuperar ese sentido de prudencia desde lo que podemos hacer como pues, sujetos políticos, doctor. No sé qué piensa al Sí, respecto. mire, muy buena la intervención, Ramsés, nada más que es muy complicada. Fíjese que en la ética, en un grupo, yo tengo un grupo que trabajamos en la hermenéutica analógica. En la ética analógica que estuvimos planteando, es una ética de virtudes, obviamente, porque viene de Aristóteles, de Santo Tomás, etcétera. Pero y yo pasé un año sabático en la Universidad Pedagógica Nacional. Me invitaron a estar y que les expusiera lo de una pedagogía analógica. Y les hablé de las virtudes. Mire, logré convencerlos de que se necesita una educación en virtudes, porque yo conozco incluso a la profesora que planteó la educación en valores, a María Teresa Llorén Camarena, la conocí en un congreso, pero usted sabe que para el mismo Max Scheler, el campeón de la axiología, el valor es algo abstracto y que se capta por intuición emocional. En cambio, la virtud es práctica y concreta. Nada más que me dijeron que ahorita, y ahí le voy a parar, entonces, que ahorita con los cambios que ha propuesto la cuarta transformación en la educación del bachillerato, en que casi quitó toda la filosofía, no va a haber cabida en los temarios. Ese es el gran problema, la cuestión institucional. Mire, ahorita incluso en filosofía política, esta corriente del republicanismo, que por ejemplo en la UNAM está representada por Ambrosio Velasco, promueven mucho las virtudes cívicas. Nadie quiere de estos hablar ni oír
acerca de virtudes. ¿Eh? Incluso a mí a veces me atacaban diciendo que la noción de virtud, fíjese qué ignorancia, la noción de virtud es religiosa. ¿Qué va? Es ética, es filosofía moral, la noción de virtud. Termino con esto. Mire, hay un autor que yo le recomiendo, yo lo conocí en un congreso aquí en México, en Morelia, que es Alessandro Ferrara, que tiene un libro que se llama La fuerza del ejemplo, algo así como exploraciones en el paradigma del juicio, porque él toma una cosa genial de Hannah Arendt, que Hannah Arendt dice que la frónesis aristotélica y el juicio reflexionante de Kant, en la crítica del juicio, son lo mismo, y que no es cierto lo que decía Kant, que con eso hacemos estética, también hacemos ética y política. Pero le van a decir otra vez, ¿y eso cómo se implementa en los temarios de enseñanza? Qué bueno que esté apoyando eso. Estamos en la misma línea, Ramsés, de una ética de virtudes. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Ya. Pues yo me Jesús animo a una Carlos. pregunta sencillita nada más. Sí, por favor, por Sí, favor. porque recordaba a Descartes que hablaba de estos usos descuidados del lenguaje, cuando decían siento que, en lugar de decir pienso, porque lo que se quería decir era pienso. Y eso lo recordé por lo que comentaba de sus alumnos posmodernos. También ahí, y recordé lo de Teatro del Mundo de Descartes, ¿no? En este trato del mundo avanzo enmascarado. Pero mi pregunta va sobre lo que mencionó de Bunge, de intuición y razonamiento, como si fueran los contrarios. Y la pregunta es, ¿por qué la intuición no es razón? Pensando, por ejemplo, en Descartes, que Sí, hace de la bueno, intuición y la deducción los dos actos del entendimiento que finalmente nos abren a la verdad. sí, mire, claro, recuerde usted que Descartes todo lo fusionó en el pensamiento, el concepto de pensar, y allí no distinguía incluso lo volitivo ni lo... Pero yo voy, por ejemplo, más a los medievales y Aristóteles. En Aristóteles la intuición es el nous, la razón es la episteme, ¿verdad? Y el nous es directo, inmediato y hasta gozoso. Es el eureka de Arquímedes, ¿no? O el foquito de los cómics. Y en cambio, la episteme, la razón, es tardada, cansada, laboriosa, tediosa, etcétera. Es, por decirle así, mire, la intuición para el nous, para Aristóteles y Tomás, es el águila desde la cumbre de la montaña, que ve todo el panorama. En cambio, la razón es la hormiga, que va pasito a pasito y con mucho trabajo avanzando. Por eso es una desgracia. No nos definimos como animales intuitivos, sino como animales racionales. Ya quisiéramos, brincos diéramos si fuéramos intuitivos, porque captaríamos así holísticamente. Pero no, tenemos que razonar, es el discurso, la discursividad del ser humano. Entonces, los antiguos y los medievales distinguían, ¿verdad?, la intuición y la razón. Y a veces Descartes, como él simplemente dice pensar, lo recuerda, ¿no? Dice, incluso para ver, hay veces que para él pensar son cosas volitivas, que yo creo que ahí sí no se puede confundir lo volitivo con lo mental, con lo racional. Y le agradezco mucho su pregunta. Yo creo que ya, ¿no? Bueno, pues si no hay una última pregunta, pues Sí, yo voy agradecerte. a hacerle Sí, una, adelante, adelante, Viviana. si se puede, si hay tiempo. Sí, 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 Eh, claro que sí, nomás Antes que ya, suéltenme. quería darle lugar a los demás. En algún punto de tu conferencia mencionaste el tema de la naturaleza y bueno, también eso es parte de lo que yo he estado trabajando para ver si me animo o no a sentarme ahí delante de todos ustedes. Y dijiste algo interesante, como que Pascal trata de evitar llegar a un concepto de naturaleza, no me gusta la palabra concepto, ubicarla acá,
pero sí a un pensamiento respecto de la naturaleza que sea diferente del de Spinoza. Ahora, mi pregunta al respecto es, ¿evitarlo por qué? Porque pretende no racionalizar la naturaleza y acceder a ella desde la intuición, como decías, o evitarlo porque realmente en ese momento, en el momento en que Pascal desarrolla su pensamiento, justamente la naturaleza es otra cosa, es un objeto y es el objeto tomado por las ciencias para poder llegar a manufacturarla o a sacar de ella todo lo que hemos visto que han sacado. Este, y bueno, me parece interesante tu respuesta al respecto porque eh, desde ahí nosotros podemos señalar un Pascal muy actual respecto de qué considera él la naturaleza y cómo hoy en día estamos viendo nosotros la naturaleza. Sí, sí, yo, mira, creo que estás en lo correcto, porque la veía como un objeto, pero también me parece, fíjate, no sé cómo te suene, que era un poco el rechazo a Spinoza, porque Spinoza Sí, habla de Dios como la naturaleza, natura sí, naturans, natura naturata, y yo creo que él tenía también miedo de caer en el panteísmo, ¿verdad? Y digamos, se estaba desmarcando del concepto de naturaleza que tenía el gran Spinoza. Y te agradezco mucho tu intervención. gracias, Mauricio. Muchas gracias. Diego. Bueno, una Adelante. última. Diego Rivera quiere intervenir, por favor. Por favor, Diego. Tiene apagado su micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí sí. ya, ahora sí. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia y por permitirnos el diálogo y pues esta apertura, ¿no? A pensar de este modo, si bien le entiendo analógico, teniendo la Sí. apertura y siguiendo las leyes de inferencia. Mi pregunta más bien es cómo se puede llegar a esta conjunción que menciona. Si acaso existe el mérito o si es más bien, no sé cómo mencionarlo, tal vez innato o alguna vocación, es decir, como un llamado de Dios, de solo algunos genios que pueden llegar como esta conjunción y todos los demás simplemente caemos como pues no en un extremismo, ¿no? Pero sí en una dedicación como más específica en la cual no podemos abarcar eh, pues esta conjunción o no la alcanzamos, pues, ¿no? Esa es la No, mira, pregunta concreta. sí, buena pregunta y muy práctica, muy práctica. Fíjate, mira, hay que evitar el concepto de genio. Yo me acuerdo mucho que en su estética, en la crítica del juicio, Kant habla del genio, pero en cambio Schiller, en sus cartas sobre la formación estética, habla de el esfuerzo y el estudio. Yo creo que yo genios no conozco, bueno, a lo mejor alguno por ahí muy raro, pero creo que más que con el genio se gana con el estudio, Diego, con el esfuerzo. No un esfuerzo no estresante, sino de observar, observar. Mira, ahora está muy en boga la noción de enseñar o aprender mediante paradigmas o modelos. Entonces, tú les enseñas más a tus alumnos con el ejemplo que con lo que les dices. Y ahí a lo mejor tú les puedes dar un ejemplo de cómo conjuntar las dos cosas para que no se vayan a los extremos. No sé si más o menos respondo a tu pregunta.
Sí, bueno, solo en esa parte de puede existir, ¿no? Como el mérito en el sentido de la dedicación al estudio, pero bueno, me sigue haciendo como un poco mm, de confusión, cómo existe esta conjunción en su totalidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que exista esta compatibilidad para que se pueda dar como una mejor comprensión, ¿no? Y exposición y el diálogo de la realidad que Sí, sí, pues mira, interpreta. sobre todo yo diría el no tener prejuicios, porque muchas veces el diálogo es un pseudodiálogo, un diálogo falso, en el que nadie va a ceder ni un poquito en la discusión, y cada quien va nada más a tener razón y a ganar. Y por eso necesitamos la retórica, que es más abierta. Y sobre todo, que encuentres modelos, Diego. Se ve que eres joven, no te veo, pero se ve que eres joven. Y los modelos te van a ayudar, modelos de profesores, de sabios, y tratar de imitarlos. Y juntar las dos cosas, el estudio y la observación. Y muchas gracias por tu pregunta. Ok, muchas gracias. Pues precisamente para no abusar de tu tiempo, Mauricio, y bueno, todo lo bueno tiene que terminar. Podemos cerrar subrayando eso, ¿no? Subrayando que tu conferencia, tu diálogo, ¿no? Tu presencia filosófica, tu presencia en el ambiente filosófico es para muchos de nosotros un modelo, ¿no? Entonces, agradecerte doblemente por lo que nos has dado esta tarde y por ese modelo permanente que nos das. No, muchas gracias a ti y a todos ustedes, y gracias por tu benevolencia, que es grande. No, a Gracias a ti, ti. pues un Ha abrazo sido fuerte hermoso Un y hasta el encuentro. abrazo, Muy hasta bien. luego, un abrazo. Felicitaciones, Mauricio. Muy bien. Un abrazo a Gracias, buenas todos. noches.